Amén. Tenemos libertad porque tú nos has dado libertad, Señor Jesús. Y con esa libertad, Señor, hemos venido a traer, Señor amado, esta ofrenda, Señor. Te la presentamos delante de ti, Señor. Recíbela, que sea de olor grato ante tu presencia y bendice a tu pueblo, Señor. Los que no pudieron, tú conoces los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, recíbela. Amén. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento. Bueno, este es un miércoles, ¿verdad? Como sabemos, los miércoles a las 7:30 estamos ya aquí. Y qué bueno que se dieron cita. Ya sabemos que los miércoles siempre algunos se quedan porque estamos a media semana y los trabajos y las actividades que tenemos, ¿verdad? Pero usted se dio cita aquí y usted está recibiendo bendición. Sabemos que algunos nos están viendo por internet, ¿verdad? Por las redes sociales. Un saludo para todos. Tenemos familiares que nos están viendo también en diferentes estados. En México a lo mejor también mis familiares. Les hemos mandado ya la página para que nos vean en vivo allá también. Así es que donde quiera que estén, les mandamos saludos acá en Florida. ¿Qué tal si, bueno, voy a darles un pequeño anuncio ya que Marvin dio los anuncios, pero hay un anuncio aquí que es importante. Recuerden que mañana es un día nacional para que los niños, nuestros hijos, lleven su Biblia a la escuela. Sabemos que hace años que se prohibió la Biblia en las escuelas aquí en Estados Unidos, pero parece que este presidente, ¿verdad? Dio la orden de que todos los niños, todos los jóvenes y todos los que van a un colegio, el día de mañana todos pueden llevar su Biblia y se les va a permitir. Así es que mañana sean luz en las escuelas, nuestros jóvenes, nuestros niños, llévense su Biblia y si no tiene una, pues consígala. El chiste es que la cosa es que vaya y lleve su Biblia, amén. Porque yo sé que algunos no traen Biblias, algunos ya ni compran porque ya en el teléfono está la Biblia. Pero debe tener usted su Biblia en su casa y sus niños también. Así es que es para mañana. Mañana es el día. Así es que mañana en su backpack llévese su Biblia, cada niño y cada niña, para que así sean luz. Amén. Y muestren, no solamente la tengan ahí guardada en la backpack, sino que la deben de mostrar, ¿verdad? La deben de sacar y compartir. Así es que ese es el anuncio que tenemos para el día de mañana, 3 de octubre. Bueno, después de ese anuncio, ¿qué tal si vamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, en las epístolas, ya al final, ya casi para llegar a Apocalipsis? Bienvenidos a todos, bienvenidos a las visitas, los que por primera vez están ahí con nosotros, bienvenidos también, y así, ¿verdad? Lo recibimos aquí, Remanente Fiel, en Bonita Spring. Vamos allí. Ya todo lo tienen ahí, Primera de Juan. Vamos a leer en el versículo 1 para leer la introducción de este apóstol, ¿verdad? Que sabemos que el apóstol Juan de esta epístola es el mismo apóstol que escribió el Evangelio según San Juan. Es uno de los discípulos, el que estaba más cerca de Jesús. Es el mismo que escribió también Apocalipsis. Así es que vamos a escudriñar el capítulo 1 y el capítulo parte del capítulo 2 y al último el capítulo 3 también una parte. Y así vamos, ¿verdad?, a pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, que nos ilumine para entender su palabra en esta noche. Padre, en tus manos me pongo, en tus manos pongo esta congregación y todos los que nos escuchan, para que esta palabra, Señor, que es tu palabra, Señor, que tú nos vas a traer hoy, la podamos recibir, la podamos retener y la podemos poner en práctica, porque ese es el mandamiento que tú quieres, la cual ha sido escrita, para que pongamos en práctica tus mandamientos, tu palabra, y queremos ponerla, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores, porque así lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu mensaje que tú nos vas a traer hoy en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, capítulo 1, versículo 1, es la introducción a esta carta. Vamos a leer así versículo por versículo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la introducción. Y si nos damos cuenta en esa introducción, ahí está diciendo lo que oímos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo. Si usted se da cuenta, es hablando de Jesucristo que estuvo en este mundo entre los hombres. Y aquí el apóstol Juan está dando testimonio de que ellos lo vieron, lo contemplaron y lo palparon, porque estuvieron con él, anduvieron con él por 3 años y medio. Ellos fueron sus discípulos de Jesús. O sea, literalmente, ¿verdad? Personalmente, ellos fueron sus discípulos. Por eso él dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que contemplaron nuestros ojos, tocante al verbo, eso los anunciamos. En otras palabras, él está diciendo lo que yo le estoy diciendo no es mentira, porque yo lo vi, yo lo palpé, yo estuve con él, yo conversé con él, yo, ¿verdad? Me recosté, ¿verdad? Dice que se recostaba en su pecho, para que así todo el que lee esta escritura se dé cuenta que esto no es algo que alguien se inventó. Esto fue algo realmente que sucedió y ahora nos lo viene a revelar por medio de esta epístola. Y claro, en toda la Biblia nos revela la palabra de Dios que Jesucristo iba a venir y vino en este mundo, estuvo en este mundo y tuvo, ¿verdad?, ministrando a las personas, haciendo sanidades, liberaciones, haciendo milagros y todo, y más que nada, primeramente mostrando el amor del Padre. Ese fue el propósito que Jesucristo vino a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí el apóstol Juan, él está describiendo y está asegurando que lo que él va a decir es ciertísimo, porque él estuvo con Jesús. Ahora vamos al versículo 5, porque aquí empieza hablando, ¿verdad?, del mensaje que él nos quiere traer, que él nos quiere dar, que él quiere darle al mundo. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, el Padre es luz, Jesucristo es luz, el Espíritu Santo es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Lo que quiere decir, no hay nada de maldad en Dios, no hay ninguna mancha, no hay ningún defecto, porque él es puro, él es perfecto. Y dice allí, ¿verdad?, que no hay nada impuro en él, no hay ni una tiniebla, porque él es luz. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice que si decimos que tenemos comunión con él, ¿verdad? Pero dice que si no practicamos la verdad, ¿verdad?, estamos mintiendo, ¿verdad? Porque no podemos decir que andamos con Dios, que Dios está con nosotros y no hay frutos en nosotros. Tenemos que mostrar los frutos de Dios. Tenemos que mostrar que Él está en nosotros y que si Él es luz, que si Él es puro, nosotros tenemos que parecernos a Él. Por eso si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Uno no puede decir, yo tengo la vida de Cristo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, y andamos, cuando dice andamos en tinieblas, dice que si andamos en pecado, que si andamos practicando el pecado. Entonces estamos mintiendo, dice, y no practicamos la verdad, porque nuestras obras manifiestan lo que somos. Por eso si usted dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia, más vale que usted dé buenos frutos allá afuera, porque la gente va a querer ver algo de Dios en usted. Y no somos perfectos. Sabemos que a lo mejor hacemos corajes y algunos berrinches, ¿verdad? Pero que no sea más que eso, que no sea más allá de gestos y qué sé yo. Pero sabemos que el que practica el pecado en realidad no da frutos de que es hijo de Dios. Por eso es muy importante dar un buen testimonio. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Queriendo decir que si nosotros, ¿verdad?, somos hijos de Dios, tenemos que tener comunión unos con otros. Tenemos que tener el amor de Dios los unos para con los otros. Tenemos que relacionarnos como familia de Dios, como hijos de Dios. Y también tenemos que mostrar el amor de Dios a los demás, a los que no son iglesia, a nuestros amigos, a aquellos que nos conocen, que conocemos. Tenemos que tener nosotros el amor de Dios para demostrarlo. Y dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, si nosotros habíamos sido pecadores, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado que hayamos cometido en el pasado. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una cosa es decir que tenemos pecado, que hemos sido pecadores y que hay pecado en nosotros, pero otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas diferentes que la vamos a ver en el capítulo 3. Entonces nosotros no podemos decir que no tenemos pecado, porque sí tenemos pecado, porque nuestros padres, Adán y Eva, engendraron el pecado en nosotros y todos venimos del germen del pecado por la maldad de ellos. Entonces sí hay pecado en la humanidad. Una persona que dice que nunca peca, en realidad está mintiendo. Está mintiendo porque siempre vamos a pecar. Siempre vamos a pecar. Pero una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es caer en pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es que a veces uno peca. Son dos cosas diferentes que la vamos a ver en el capítulo 3. Ahorita solamente estamos hablando de que no tenemos que justificarnos como hijos de Dios aún. No tenemos que sentirnos mejor que nadie tampoco. Porque yo le aseguro que hay personas allá afuera que ni son cristianos y dan más frutos que algunos cristianos que conocemos nosotros. Porque hay algunos que sí, uno dice, este parece cristiano, pero no son cristianos, no van a una iglesia. Pero han sido educados y se les ha enseñado a lo mejor el temor de Dios a su manera y dan frutos de que temen a Dios, a como se los hayan presentado. Entonces, lo más importante es que nosotros no nos justifiquemos de que solamente porque somos hijos de Dios ya somos mejor que todos. Porque cuando uno dice yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquella, ya nosotros nos estamos justificando, entonces ahí estamos diciendo en realidad que no tenemos pecado, que somos mejores, como el publicano y el fariseo cuando fueron al templo a orar, que el fariseo decía, ¿verdad? Yo soy mejor que aquel, gracias Señor, porque no soy como los demás, ayuno, doy diezmos y no soy como este publicano que está aquí al lado mío. Cuando el publicano solamente decía, Señor, ten misericordia que yo soy un pecador, sé propicio a mis pecados. Y dice que el publicano se fue limpio de sus pecados porque el Señor conocía su corazón y él no se justificó, pero el fariseo se justificó. Y ese es el error, que no tenemos que justificarnos. Tenemos que continuamente nosotros sentirnos que estamos sucios. Si usted se da cuenta, entre más nos acercamos a Dios, más sucios nos sentimos. Entre más cercanos estamos de Dios, sentimos que estamos sucios como quiera. Nunca podemos decir, ya estoy bien limpio, yo soy mejor que todos, porque yo hago muchas cosas, porque yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo leo mucho, y ahora estoy más cerca de Dios, por eso ahora yo soy mejor que todos. No. Cuando estamos más cerca de Dios es cuando más sucio nos sentimos. Por eso cuando una persona se aleja de Dios, entre más lejos está, más se justifica. Entre más lejos se retira de Dios, le importa menos el pecado. Pero entre más uno se acerca, uno dice, tengo que cambiar, yo estoy mal, yo tengo problemas, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque estás cerca de Dios, porque te estás acercando a Dios y tú sabes que Dios es santo y sabes que no puedes llegar a su presencia todo sucio. Entonces, así es. Entre más uno se justifica, está uno peor. Entre más uno dice, estoy mal, es porque estás más cerca de Dios. Es como algunos han venido, ¿verdad? Dicen, Pastor Carlos, pequé
pequé y yo quiero confesarle que en realidad pequé y me siento mal porque caí en un pecado que yo practicaba antes. Y a mí me alegra cuando me dicen eso. Cuando esta persona, algunos hasta lloran, algunos están conmovidos y están pues bien, se sienten mal, ¿verdad? Y yo le digo, ¿sabes qué? Estás bien porque tú reconoces tu pecado. El problema son aquellos que no lo reconocen y siguen pecando. Esos son los que me preocupan, aquellos que hacen y nunca se arrepienten y creen que todo está bien. Y tú les dices, ¿estás bien? Oh, sí, todo bien. Todo está bien. Oh, sí, todo perfecto. Pero no, uno sabe que andan mal. Pero cuando la persona viene y dice, estoy mal, cometí pecado, yo le digo, estás bien. El día que tú cometas pecado y no vengas y no quieras que nadie sepa, entonces sí estás mal. Porque entonces estás escondiendo los pecados y algún día van a salir a la luz como quiera. Entonces es mejor uno sentirse sucio a sentirse, yo estoy bien, esto que hice no está tan malo, esto todo el mundo lo practica, esto está bien, esto no es nada. Y esto no es nada, lo lleva a uno que después ya no puede uno con todo el peso del pecado, cuando uno se justifica. Es un peligro justificarse. Por eso siempre tenemos que decir, Señor, yo estoy sucio. Señor, límpiame más. Señor, lávame. Por eso decía el salmista, lávame de mis pecados. El Salmo 51. Lávame de mis pecados y purifícame día con más y más. ¿Por qué? Porque el salmista sabía que estaba mal delante de Dios. Y es bueno sentirse uno mal delante de Dios. Es un peligro decir estoy bien. Es un peligro, hermanos. Sigamos para avanzar. El versículo 9 ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí a decir que si confesamos nuestros pecados, no es que tú vas a andar buscando a quién decirle tus pecados todo el tiempo. No todo el tiempo tienes que ir a confesar tus pecados. Simplemente pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Porque aquí dice que hay que confesar los pecados, pero no dice a quién. Ve con Dios. Y si tienes a alguien de confianza que tú quieres desahogarte con alguien que le tienes confianza, pues también puedes ir. Pero tiene que ser alguien de confianza que te va a entender. Pero es mejor que vayas con Dios primeramente. Es mejor que vayas con Dios y Dios te va a perdonar. Pero claro, no lo vas a seguir haciendo. No es decir, me arrepiento y sigo haciendo lo mismo y me arrepiento y arrepintiendo todos los días. Entonces eso ya es una práctica y ese es un peligro también. Así es que hay un balance en todo. Hay un balance, hermanos. Un balance. Ni muy, muy, ni tan, ¿verdad? Como dice el dicho. Entonces, puedes confesar tus pecados a Dios, pero a alguien de confianza si quieres también. Pero el asunto es no seguirlos practicando. Si no se los confiesas a nadie, está bien, se los confesaste a Dios, pero ya no lo vas a seguir practicando. Ya vas a parar esa práctica y Dios va a decir, Dios te va a ver y los frutos se van a ver con los demás, ¿verdad? Se van a manifestar entre los hermanos. Vamos a seguir, el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que nadie puede decir yo no he pecado, porque todos hemos pecado. De un modo u otro hemos pecado. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque no es cierto. Sí hemos pecado. Sí hemos pecado en el pasado y casi siempre, ¿verdad? Hemos pecado. Pero no debemos de justificarnos, porque entonces le hacemos a Dios mentiroso. Porque el pecado siempre está en nosotros. Ahí termina el capítulo 1. Vamos al versículo 1 del capítulo 2. Porque aquí también hay algo que también tenemos que entender en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Es muy importante analizar este versículo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Acuérdense que en el versículo anterior dice que el que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Y aquí dice que se nos ha escrito para que no pequemos. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. En otras palabras, si alguno hubiere pecado, no está diciendo si alguno está pecando, dice si alguno hubiere pecado. En otras palabras, alguien que pecó, que ya pasó el pecado, ahora tiene que arrepentirse de ese pecado.
No dice alguno que está pecando, alguno que continúa pecando. No dice si alguno hubiere. Está hablando del pasado. En otras palabras, que de repente tú te acuerdas que hiciste un pecado, ¿verdad? En el pasado, o qué sé yo, días atrás. Dice que tenemos abogado, a Jesucristo el justo. Dice, a Jesucristo el justo, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Jesucristo es un abogado para estar delante del Padre, ya que Él nunca pecó. Entonces vamos delante de Dios mencionando a Jesucristo, pidiéndole a Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro abogado. No podemos ir delante de Dios, decirle, Padre, perdóname. Padre, aquí estoy, perdóname de mis pecados. Tenemos que poner a Jesucristo como nuestro abogado. Por medio de Jesús tenemos que llegar al Padre. Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Vengo a pedirte perdón por esto que hice. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo que pagó el precio, que es mi abogado, que es el que me defiende, yo te pido que me perdones. Tenemos que poner a Jesucristo para llegar al Padre. No podemos hacer como una vez que fui yo a ver a un muchacho que estaba ebrio, estaba borracho. Y un hermano dice, no, pues es mi amigo, dice, y él quiere cambiar. Y vamos a visitarlo, dice, porque él está allí, que dice que él ya quiere dejar la bebida y él quiere cambiar. Y quiere que oremos por él. No, pues yo iba pues con buenas expectativas, era un día en la noche. Y fui ahí donde estaba el muchacho, y ahí estaba borracho. Me di cuenta, hermanos, que usted con un borracho no puede hablar, porque ni siquiera ni le va a hacer caso, porque está bajo la influencia del alcohol, a menos que Dios, ¿verdad?, haga un milagro ahí. Pero yo llegué ahí con ese muchacho y yo le dije, mira, pídele perdón a Dios de tus pecados y acéptalo como tu Salvador, pídele en el nombre de Jesús. Y yo le decía, voy a hacer una oración y tú lo vas a repetir conmigo. Y yo hacía la oración y yo decía, Padre, en el nombre de Jesús. Y él se iba directamente al Padre. Padre, ayúdame. Padre, te necesito. No, yo le decía, en el nombre de Jesús. Tiene que mencionar a Jesús. Nunca lo pudo mencionar. Yo creo que el mismo diablo lo hacía que no hablara, porque yo decía, tienes que mencionar a Jesús. Duramos como 15 minutos yo haciendo la oración y diciéndole, repite conmigo. Y di en el nombre de Jesús, Padre, perdóname, Padre, ayúdame, Padre. Y de ahí no salía, hasta que me aburrí. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo voy a pedirle a Dios que tenga misericordia de ti, que algún día te salve. Porque nunca pudo hacer la oración, nunca pudo mencionar en el nombre de Jesús. Nunca los demonios, yo creo que nunca lo dejaron hablar. Nunca lo dejaron mencionar el nombre de Jesús. Porque sabemos que Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces los demonios no les gusta mencionar el nombre de Jesús. Entonces me di cuenta que estaba bajo la influencia del alcohol, pero también los demonios lo tenían atado. Y nunca mencionó el nombre de Jesús. Nunca pudo hacer la oración correcta para ir delante del Padre como Jesucristo como abogado. Y pues ni modo, así se quedó. Solamente dije, voy a pedirle a Dios, voy a hacer una oración por ti, pero para que Dios algún día te salve, que tenga misericordia de ti. Esa es la oración que nosotros podemos hacer por esas personas. Señor, sálvalo, ten misericordia de él y que un día se arrepienta. Porque ¿qué más puede hacer? Uno tiene que confesar a Jesucristo para ser salvo. De lo contrario, no podemos ser salvos solamente queremos llegar al Padre directamente, no. Jesucristo es nuestro abogado para todas las necesidades y para todos los problemas. Para llegar al Padre tenemos que, primero, Él es el mediador. Jesucristo es el mediador para llegar. No es María, no es San Vicente, no es San quién sabe quién, es Jesucristo para llegar al Padre. No hay otro santo más que Él. Así es que tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Él es el abogado para ser salvos también. Él es el que nos salvó. Bueno, vamos al versículo 2. Hablando de Jesucristo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él perdona los pecados de todo el mundo, pero siempre y cuando se arrepientan. Porque antes nosotros estábamos en el mundo, antes nosotros practicábamos el pecado, y Él fue la propiciación por nuestros pecados, que antes éramos mundanos. Vinimos a Cristo y Él nos limpió de todo pecado. Por eso hay esperanza para los que están en el mundo sin fe y sin esperanza. Hay esperanza para ellos que creen que ya no hay esperanza, que creen que ya no hay solución para sus problemas. Vengan a Jesucristo, acéptanlo, arrepiéntanse,
pídanle perdón a Dios, pero en el nombre de Jesús, primeramente, pónganlo como su defensor, su abogado, aquel que pagó el precio. Por medio de Jesús es que podemos llegar al Padre. De lo contrario, no podemos llegar al Padre solamente por otros medios, sino por el nombre de Jesús como nuestro abogado. El versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así es que si nosotros decimos que le conocemos a Él, a Jesucristo, es que tenemos que guardar su palabra. Sus mandamientos en realidad es amarnos los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a otros. Esos son los mandamientos que tenemos que guardar ahora. Ahí va incluido los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, porque dice Jesucristo que en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que esos son los mandamientos que tenemos que guardar para decir que somos hijos de Dios, amarnos los unos a los otros. El versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces una persona que dice yo soy hijo de Dios, soy cristiano, pero no vive la palabra, que eso es guardar los mandamientos, practicar la palabra, vivirla. Entonces, si no la vive, si no practica, si no da buen testimonio de que es hijo de Dios, de que es cristiano, entonces está mintiendo. Dice que la verdad no está en él. Por eso no todos los hijos de Dios, no todos los cristianos que aceptan a Cristo y que van a una iglesia, no todos en realidad dan testimonio de que son hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios hay que dar testimonio de que somos sus hijos viviendo en santidad, viviendo la palabra, amándonos unos a otros, apartados del mal, santificarnos para Dios. Eso es guardar los mandamientos, apartarnos de todo mal. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Remanente Fiel. Eso es lo que tratamos de hacer, eso es el esfuerzo que estamos haciendo todos, porque pecar cualquiera puede pecar. Eso es lo más fácil que hay, es la práctica que ya tenemos, pero tenemos que abstenernos del pecado. Y al abstenernos del pecado es como guardamos los mandamientos, es como practicamos la palabra. Y así podemos dar testimonio, entonces la verdad está en nosotros, porque guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra, nos amamos los unos a los otros como hermanos que somos en Cristo y amamos aún hasta nuestros enemigos. Tenemos que amarlos, como dice Jesucristo. Así es que eso es lo que tenemos que hacer si decimos que somos hijos de Dios. El versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona. Por eso decimos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque si damos frutos de que somos hijos de Dios, sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Porque no practico el pecado. Porque mi conciencia no me acusa. Porque el diablo no me acusa. Porque nadie me acusa de pecados. Por eso yo siento que estoy practicando la verdad. Porque ni mi conciencia me acusa. Si usted se da cuenta, el primero que nos acusa es nuestra conciencia y después el diablo también, porque el diablo nos lleva a pecar y luego el diablo nos usa nuestra conciencia para estarnos diciendo, mira, eres un pecador, pecaste de nuevo y ni vayas a la iglesia porque en realidad estás perdiendo el tiempo. A veces es el diablo, a veces es nuestra conciencia y a veces los que se unen al diablo también. ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? Entonces no tenemos que dejarnos llevar por esos comentarios ni por esos pensamientos, porque eso nos va a desanimar. Entonces tenemos nosotros que ir delante de Dios, delante de Jesucristo, como nuestro abogado, decirle, Señor, ayúdame para seguir hacia adelante. Como dije al principio, no tenemos que justificarnos. Si pecas, tienes que ir delante de Dios por medio de Jesucristo, pidiéndole perdón para que el Señor pueda, ¿verdad?, perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad, para no justificarnos y decir, estoy bien, porque entonces el enemigo se aprovecha. Dice el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Pues anduvo en santidad, en obediencia. El Señor Jesucristo obedecía al Padre. Lo que Él hacía, dice, yo no lo hago por mi cuenta, yo obedezco al Padre.
Todo lo que él hacía era en obediencia al Padre. Él se guardaba en santidad porque él era Dios, pero también él se santificaba a sí mismo por amor a Dios, por amor al Padre. Así nosotros también tenemos que santificarnos a nosotros mismos por amor a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque queremos agradar a Dios y queremos, ¿verdad?, ser de buen testimonio. Si estamos predicando un evangelio, tenemos que vivirlo, porque lo más triste es predicar un evangelio que no se vive, solamente predicarlo y vivir como uno le da la gana. No, para eso predicamos el evangelio, para vivir el evangelio. ¿Usted cree que es fácil estar yo aquí enfrente trayendo un mensaje y después yo hacer lo contrario a lo que estoy hablando? Claro que no. Entonces yo sería un hipócrita, sería un mentiroso y el diablo me acusaría y todo el mundo me acusaría. Entonces, si hablamos un mensaje, tenemos que ser hacedores de ese mensaje. Tenemos que vivirlo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, si el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Pues lea su palabra, lea cómo él anduvo, lea los evangelios. ¿Cómo andaba Jesucristo? Él nunca cayó en pecado. Él nunca andaba escondiéndose de nadie para hacer cosas indebidas. Así tenemos que andar nosotros, ¿verdad? Como él anduvo. No andarnos escondiendo, no andarnos por ahí escapando, haciendo cosas indebidas, no viendo en internet cosas que no debemos de ver, porque eso nos contamina, eso contamina nuestra mente, eso nos pone, hermanos, en una posición en la cual el diablo tiene derecho en acusarnos, porque esas cosas nos llevan, nos separan de Dios y después no queremos acercarnos a Dios, porque entre más nos alejamos, el diablo más nos engaña. Entre más nos acercamos, el diablo no tiene parte ni suerte, porque el diablo no puede acercarnos cuando estamos cerca de Dios. Cuando estamos cerca, ¿qué pasa con la oveja que está apartada? Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y está buscando aquellos o aquellas ovejas que están heridas o que están por allí haciendo cosas indebidas, escondidas. Con esos va a devorar, esos va a devorar. No va a devorar al rebaño. Si usted se da cuenta o usted ha visto Discovery Channel, ¿verdad? Esos programas que a mí me gustan de lo que es la naturaleza, llegan estas bestias, ¿verdad? Y llegan a un rebaño y lo esparcen, pero el rebaño sigue y se unen de nuevo, pero hay una que está por ahí media coja o media enferma y estas fieras cuando ven que digamos, si es un ciervo, ¿verdad?, un venadito, es lo que más se ve, está herido, o está enfermo, o está pequeño, a ese van a seguir. Y el rebaño se junta, se une y se va por allá, pero van a seguir a ese. Y es lo que pasa también en la iglesia. Aquellos que están apartados, aquellos que están heridos, aquellos que están enfermos, son a los que el diablo está atacando. Por eso es bueno cuando una ovejita está desanimada, es bueno hablarle, llamarle y buscarla, porque el enemigo se está aprovechando y se la puede llevar. Entonces, eso nos toca a los líderes, a los pastores, ¿verdad? Velar por ellos, claro. Entonces, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como anduvo Jesucristo. Así debemos de andar si permanecemos en él. Ahí vamos a terminar porque quiero ahora ir al capítulo 3, donde también es algo muy importante que tenemos que aprender en este capítulo 3. Si usted se da cuenta, toda esta epístola habla del amor, amarnos unos a los otros, tener comunión unos con los otros, amar porque Dios es amor. Y aquí dice versículo 1 del capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Dios nos amó tanto que ahora somos llamados hijos de Dios. Aquí se está refiriendo a aquellos que aceptamos a Jesucristo, aquellos que aceptamos venir a los pies de Cristo y apartarnos del mal para servirle a Dios. De eso se está hablando aquí. Entonces somos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él.
El mundo rechazó a Jesucristo, no aceptó su mensaje, no aceptó el amor del Padre que vino a mostrar Él. Personalmente vino a mostrar el Padre, no lo aceptaron, lo rechazaron y aún lo llevaron a la cruz. Pero mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Que nosotros que somos gentiles no estábamos supuestos a ser salvos porque Jesucristo vino por su pueblo, que eran los judíos, por Israel. Pero mira cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados los hijos de Dios. Que siendo nosotros un pueblo insignificante, los gentiles, para ellos nosotros éramos como un perrillo, para ellos. Jesucristo mismo decía, lo llevó a manifestar, que los gentiles para los judíos venían siendo como perrillos, pero ahora venimos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por el amor del Padre, por el amor que Dios mostró para su pueblo y para el mundo entero. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Al decir por eso el mundo no nos conoce, está diciendo, lo que quiere decir es que las personas que no han aceptado a Jesucristo no entienden o no se entienden, no aceptan el mensaje porque no aceptaron el mensaje de Jesús tampoco. Por eso a nosotros no nos conocen, no nos entienden, porque ni a Jesucristo lo entendieron ni a Jesucristo lo aceptaron. Entonces, si somos rechazados, si somos criticados, pues claro, es porque así también a Jesucristo lo criticaron y lo rechazaron. Entonces, por ser hijos de Dios, nosotros vamos a ser rechazados por muchas personas, por la sociedad y aún hay gobiernos donde son comunistas y no quieren nada del evangelio. Y hay mucha persecución en muchos lugares, en el Medio Oriente hay mucha persecución. Allá allá matan a los cristianos, allá los ejecutan, porque allá no quieren saber nada de Dios. Tienen sus religiones, tienen sus creencias, pero de Jesucristo no quieren nada. No aceptan el sacrificio de Cristo y ni aceptan a aquellos que siguen el evangelio. Tristemente, porque el diablo mismo los influencia para que hagan lo que hacen. Pero con todo y eso, el evangelio se sigue anunciando, se sigue publicando y muchas almas se siguen convirtiendo. Donde más persecución hay, a veces el evangelio abunda más. A veces abunda más el evangelio por el hecho de que hay mucha persecución, pero por medio de la persecución la gente cree también al evangelio por medio de la persecución. Y el peligro aquí en América, aquí en este continente, es que aquí no hay esa clase de persecuciones. Entonces, como no hay esa clase de persecuciones, muchos están cómodamente sin buscar a Dios, sin importarle la vida cristiana. Entonces, si asisten a una iglesia, no les importa vivir como les da la gana, porque ni hay persecución y si quieren van a una iglesia, si quieren no van. Pero a nosotros se nos ha enseñado por la palabra de Dios que tenemos que congregarnos, ¿verdad? Por el hecho de que estando congregados, ya entonces nosotros venimos a cumplir el Salmo 133. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y es delicioso habitar en armonía. No es lo mismo estar juntos, reunidos, que estarnos viendo o escuchando, ¿verdad? Porque algunos nos están escuchando y quisieran estar aquí con nosotros. No pudieron llegar, algunos no pudieron llegar, pero es mejor estar en la casa de Dios. Y es bonito cuando nos congregamos. Algunos van a decir, no, pues yo voy a ir el viernes. Falté hoy, pero llego el viernes. Y llega el viernes y algunos no llegaron el viernes y dicen, yo voy a venir el domingo porque tenemos 3 días de servicio. Pero hay lugares donde se reúnen en sótanos. Allá en la China, que es comunismo, todo por allá en esos lugares, hay sótanos donde se reúnen y calladamente tienen que hacer sus servicios. Nosotros aquí tenemos bocinas, le damos a todo aquí, a los instrumentos. Y no hay quien nos venga a callar, porque aquí hay libertad para alabar a Dios. Pero en esos lugares tienen que andar a las escondidas y con todo y eso el evangelio sigue avanzando mucho, a veces mucho más que en estos lugares de América. Por eso es de dar vergüenza ver, ¿verdad?, esta situación en la cual estamos, que estando cómodos a veces no nos esforzamos, lamentablemente. Pero así es la vida, así es el evangelio. No es fácil porque hay que abstenerse de muchas cosas. Hay que abstenerse de todo pecado, de toda maldad.
Y claro, el hombre y la mujer por naturaleza le gusta hacer lo que le da la gana. Y no se nos hace fácil someternos a la voluntad de Dios. Y eso es para todos, porque todos hemos pasado por este camino y por estos obstáculos donde nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza quiere hacer las cosas de la carne, quiere hacer las cosas que le gustan hacer, pero dentro de nosotros hay una naturaleza que nos dice, no está bien esto que estás haciendo. Y ahí es donde está la lucha en nosotros, que por un lado queremos hacer las cosas que nos gusta hacer antes que vivíamos antes de venir a Cristo, pero en el otro lado tenemos la nueva naturaleza, la vida de Cristo en nosotros, que nos dice, no está bien eso que tú quieres hacer, no está bien eso que estás haciendo. Y esa es la lucha que tenemos todos los cristianos, los que amamos a Dios, que dentro de nosotros hay una lucha por agradar a Dios y se revela la naturaleza pecaminosa contra la ley de Dios y nos lleva al pecado. Pero tenemos que controlar esta carne, tenemos que tener dominio propio, porque la lucha todos las tenemos. Usted puede decirme, Pastor Carlos, yo tengo una lucha que usted no se imagina. Y yo, pues si yo tengo una lucha que usted tampoco no se imagina qué lucha yo tengo. Entonces todos tenemos luchas, pero hay que ir a Cristo, porque Él es el que nos puede ayudar. Sin Él es difícil, nada podemos hacer. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios, pero en realidad nos vemos todos iguales. No sabemos qué va a pasar cuando estemos cara a cara con Jesucristo. Pero dice aquí que el versículo, ¿verdad? Terminando el versículo, dice que cuando le veamos a Él, cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él. Ahora nuestro cuerpo es pecaminoso, es carnal, nuestra vida es carnal, y nos podemos relacionar entre nosotros como seres humanos que somos y como simples, ¿verdad? Pero tenemos que entender que cuando estemos en su gloria vamos a ser semejantes a Jesucristo. Ya nuestro cuerpo no va a ser el mismo. Nuestro cuerpo se relaciona ahora con el mundo, por eso estamos en este cuerpo pecaminoso, pero cuando estemos allá en su gloria, ahí seremos semejantes a Él y esa es nuestra victoria. Esa va a ser nuestra victoria. Nuestra lucha aquí en el mundo va a ser hasta que Cristo venga o hasta que vayamos de este mundo a Él. Mientras tanto hay que seguir luchando contra nosotros mismos, porque la lucha la tenemos cada uno en particular y usted no puede ayudarme solamente con oración. Nos podemos ayudar los unos a los otros con oración, pero de ahí para allá tenemos nosotros que luchar cada uno con nuestra lucha, nuestra carne que nos quiere llevar al pecado. Entonces la lucha es, ¿verdad?, entre nosotros mismos y tenemos que ganar, porque ya el Señor nos ha dado la victoria. Jesucristo ya nos dio la victoria. Lo que tenemos que hacer es doblegar esta carne, estos pensamientos, a los pensamientos de Cristo, para que así podamos vencer todas estas adversidades que se nos vienen encima día con día. Cada que uno se levanta con ese viejo hombre. Se acuesta con ese viejo hombre. Y por eso tenemos que estar constantemente en oración. El cristiano que no ora, que no ayuna, que no se mete con Dios, es una presa fácil para el enemigo, porque estás desarmado, estás desequipado, estás sin armadura. Por eso tenemos que estar constantemente en oración, en comunión con Dios, para estar con la armadura de Dios puesta todo el tiempo, como dice Efesios capítulo 6. Esa es nuestra armadura, estar delante de Dios en todo tiempo, confiando en Él, pensando en su palabra, meditando y haciendo todo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios para estar bien equipado y bien armado y bien fortalecido delante de toda adversidad. El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Se purifica a sí mismo. Cuando tú te purificas es cuando tú dices no al pecado, no a esto, no al otro, no a la maldad. Tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar mi modo de ser, tengo que cambiar mi vocabulario, tengo que cambiar mi modo de pensar. Eso es purificarse a sí mismo. Eso es purificarse, vivir en santidad. Si tú tienes esa esperanza de que un día vas a estar con el Señor, un día vas a estar allá en el cielo, tienes que pensar así. Tienes que purificarnos a nosotros mismos.
Ya Dios pagó el precio, Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, pero ahora a nosotros nos toca purificarnos porque día con día nos ensuciamos en el mundo. El mundo está bien contaminado por el pecado, por la maldad, y día con día nos contaminamos allá afuera y tenemos que purificarnos día con día también. Tenemos que ir a hacer tiempo para ir delante de Dios en nuestra casa, ¿verdad? No solamente aquí en la iglesia, pero en nuestra casa ir delante de Dios y irnos en oración. Señor, ayúdame porque es bien difícil la lucha. Ayúdame porque está bien difícil la carga. Vengo delante de ti, como dice tu palabra, venir a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Vengo delante de ti con estas cargas, con esta lucha, con este peso, con este trabajo, porque yo no puedo. Ayúdame, Señor. Es grande la lucha, es difícil. Y cuando tú vas delante de Dios, el Señor te fortalece. El Señor te ayuda. El Señor toma tus cargas y después te sientes liviano. Se va el peso, se va la aflicción. Pones unas alabanzas, unos cantos de adoración y se va todo ese peso. La aflicción se va. Todo lo que el peso de pecado y de maldad que durante el día uno acumuló, uno va y lo lleva con Jesucristo allá en oración, en intimidad con Dios. Y todo eso se va, todo eso el Señor lleva nuestras cargas cuando vamos delante de Él. Pero muchas de las veces buscamos que alguien ore por nosotros y no nos vamos en oración porque somos vagos. No, mejor que oren por mí. Porque es fácil decir a mi esposa, ora por mí, ponme las manos y ora por mí. No, yo tengo que ir delante de Dios, Señor, aquí estoy, doblar rodilla y arrepentido y humillado, porque está bien pedir oración, pero también hay que hacer nuestra parte. Por eso dice que hay que purificarnos a nosotros mismos. Mi esposa no me puede purificar a mí, ella pone sus manos sobre mí y ora por mí. De ahí para ello tengo que hacer mi parte también. Entonces, purificarnos a nosotros mismos es un acto de obediencia a la palabra de Dios. Es un sacrificio que tenemos que hacer para purificarnos. Cuando tú te bañas, ¿te bañas o tú te bañas? Tú te bañas, ¿verdad? Pues tú te purificas. Tú vas y te bañas, no vas a decir a tu esposa, ven a bañarme porque quiero que tú me purifiques, ¿no? Estás carnal. Amén. Tú mismo tienes que ir a bañarte. Tú mismo tienes que ir a purificarte. Tienes que darte con jabón ahí y trabajaste duro y te ensuciaste. Tienes que darte con un estropajo ahí hasta que se va toda la costra que está ahí. Como cuando yo vengo a trabajar, que a veces trabajo en trabajo sucio y las uñas las tengo llenas de tierra. Tengo que agarrar un cepillito que es especial para las uñas y sacarme toda la tierra que tengo ahí metida, porque yo trabajo plantando árboles, plantas y claro, pues tengo que ir a lavarme y echarme buen jabón y purificarme bien. Yo tengo que hacerlo. Y así también, nosotros mismos espiritualmente tenemos que limpiarnos, purificarnos, cada uno, ¿verdad?, en particular, y ir delante de Dios para que esas manchas, esa suciedad que acumulamos durante el día, durante los días, durante la semana, vayamos delante de Dios purificándonos en esa intimidad con Dios, orando y pidiéndole a Dios, límpiame, límpiame. El Señor sí nos puede limpiar, pero hay que ir humillados delante de Dios. Nosotros mismos tenemos que decir, Señor, aquí estoy, purifícame. Pero entre nosotros no nos podemos purificar porque en realidad todos estamos sucios. Te digo, purifícame, me vas a manchar más de lo que ya estoy. Imagínate, porque todos estamos mal. Pero sí podemos orar, Señor, ayudar en oración. Ore porque tengo la lucha fuerte. Pastor, ore porque tengo una lucha bien fuerte. Porque yo sé, hermanos, que hay veces que no podemos ni orar. ¿A cuánto les ha pasado? A veces que uno no puede ni orar ni doblar rodilla, pero es que uno está bien, en otras palabras, el diablo está bien, no sé, a lo mejor se aprovechó en alguna situación y nos tiene que no podemos ni doblar rodilla, ni siquiera orar. Y claro, si no puede ni orar, pues sí tiene que llamar. ¿Sabe qué, pastor? Ore por mí porque no puedo ni siquiera orar. No puedo ni siquiera ir delante de Dios porque, qué sé yo, no sé cómo usted se sienta. Entonces sí puede pedir ayuda para que oren por usted y a lo mejor esas ataduras se rompen y entonces puede usted ir, entrar y orar usted directamente ahí en la presencia de Dios. Pero eso lo tenemos que hacer constantemente todos. Ir delante de Dios, orar en intimidad con Dios para ser purificados y así estar limpios delante de Dios y delante de las personas allá afuera, dando buenos frutos como hijos de Dios. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. En otras palabras, el que comete pecado, aún entre nosotros, cuando pecamos, estamos infringiendo la ley, estamos violando la ley. En otras palabras, la palabra de Dios. Todo aquel que permanece
No, en el 4, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El que comete pecado infringe la ley. Pero Él apareció aquí, dice aquí, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él es el que nos puede quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. En otras palabras, Él sí nos puede lavar. Él sí nos puede dar un baño con su sangre. Como dije hace un momento, no puede decir a mi esposa, báñame, límpiame. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que puede limpiar con su sangre, lavar, limpiar, purificar. Ella puede orar por mí y presentarme delante de Dios, pero yo tengo que hacer mi parte y ir delante de Dios para que Él me purifique y me limpie y me santifique. Pero yo tengo que hacer mi parte. En otras palabras, tengo que ir a desnudarme delante de Dios. ¿Qué es desnudarte delante de Dios? Ir y confesarle tus pecados. Ir y confesar eso es desnudarnos. Decirle, Señor, aquí estoy. Hice esto, hice el otro, hice aquello, hice, y yo sé que estoy mal. Límpiame de todo esto. Entonces tú te despojas de toda tu maldad cuando vas y te confiesas delante de Dios. Y ahí el Señor te puede limpiar. Porque ya que tú confesaste, entonces tú ya estás listo para que su sangre te limpie. Porque para eso Él vino a este mundo para mostrar el amor del Padre y pagar el precio por nuestros pecados. Sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice que el que permanece en Él no peca. Eso quiere decir que cuando nosotros pecamos es porque nos apartamos de Él. Es porque nos separamos de Él. Porque si tú estás permaneciendo en Él, tú no puedes pecar. Pecamos cuando nos apartamos de Dios. Es como decir, tú andas, haz de cuenta que Jesucristo anda al lado tuyo. Y claro, si tú sabes que anda al lado tuyo, tú estás con Él, Él está contigo, no puedes pecar porque te da vergüenza pecar, porque Jesús está contigo ahí. Es como si tú andas con tu amigo, ¿verdad? No vas a ir a fornicar o a adulterar estando con un amigo. No, ¿sabes qué? Espérame ahí, yo voy, ahorita vengo. Y dejas a tu amigo por allá y vas allá con la vecina, qué sé yo, vas a fornicar y adulterar. Tu amigo allá lo dejaste. Lo mismo se hace con el Señor, con Dios. Cuando una persona peca porque dejó a Dios allá. Aunque Dios está allí, pero en su mente, en su corazón, ya se apartó de Dios. Por eso dice ahí que el que permanece a Dios no peca. El que permanece en Dios no peca. ¿Por qué? Porque uno sabe que Dios lo está viendo. Entonces, cuando la persona que peca es porque se apartó de Dios. Es porque no le importa si Dios lo está viendo. Por eso dice ahí, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, aquel que peca, aquel que practica el pecado, no ha tenido una comunión con Dios. No ha tenido una relación con Dios. No ha estado con Dios, como quien dice, cuerpo a cuerpo. Por eso peca, porque no le importa pecar, ya que no respeta a Dios, no respeta su palabra. El versículo 7, ya vamos a terminar. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Dice que nadie nos engañe. Cuando tú ves una persona que es justa, tú tienes que darte cuenta que Dios está en esa persona, porque esa persona es justa. ¿Verdad? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice que el que peca es del diablo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una persona que siempre practica el pecado, que siempre está cometiendo pecados, en realidad dice que es del diablo, no es de Dios. Entonces, los hijos de Dios, los cristianos, no podemos practicar el pecado, porque si no estamos diciendo que no somos hijos de Dios. Estamos diciendo que somos del diablo, porque dice que el diablo peca desde el principio. Entonces tenemos que dar frutos, tenemos que ser justos. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ser justos, vivir en justicia, andar en justicia, practicar la justicia, porque así
estamos nosotros dando testimonio de que somos hijos de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, pero ¿cuántos se dan cuenta que el diablo sigue haciendo maldades? Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo en cada uno de nosotros. Porque si se da cuenta, el mundo está perdido. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo es el diablo. Entonces Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, pero en aquellos que se han arrepentido. No en todos. Los que no se arrepienten no las ha deshecho. Porque esto Dios no libra, no viola nuestro libre albedrío. Todo aquel que quiere arrepentirse de sus pecados, todo aquel que quiere apartarse del pecado y servir a Dios, dice aquí que el Señor Jesucristo deshace las obras del diablo en la persona que se quiere arrepentir, en aquel que quiere dejar el pecado y servir a Dios. En aquellas personas Jesucristo tiene autoridad, pero no en todo mundo, porque hay quienes ni les importa si existe Dios o no. En esos el diablo tiene control, porque en esos el diablo hace lo que les da la gana con ellos, porque ellos le han rendido su voluntad al diablo para hacer lo que el diablo quiere que hagan. Entonces hacen maldades, hacen injusticias, porque le sirven al diablo y no les importa si hay un Dios. Entonces Dios no tiene autoridad sobre ellos, Jesucristo no tiene autoridad sobre ellos, porque Jesucristo no viola el libre albedrío. El que quiere servir a Dios, ahí está el Señor para deshacer las obras del diablo. Toda maldad, toda iniquidad ha sido quebrantada en Jesucristo, pero hay que humillarnos y aceptarlo y decirle, Señor, ayúdame. De lo contrario, la gente sigue de mal en peor. Pero Él apareció para deshacer las obras del diablo individualmente en cada persona. ¿Cuántos entienden? Amén. El versículo 9. No vamos a llegar al 12. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios, todo aquel que es hijo de Dios, no practica el pecado. Acuérdense que la práctica es el problema. La práctica es algo que constantemente uno está haciendo. Esa es una práctica, que automáticamente ya es un mal hábito. Automáticamente ya sabes qué vas a hacer el día de mañana. Eso es practicar el pecado. Es decir, ya tener un plan. El día de mañana haces esto, el pasado mañana haces esto, y todos los días estás haciendo lo mismo. Esa es una práctica. Esa es practicar el pecado. Entonces, los hijos de Dios no pueden practicar el pecado. Es cierto que a veces puedes caer en pecado, a veces puedes caer, a veces puedes tropezar, pero una cosa es caer y otra cosa es practicarlo. Entonces son dos cosas diferentes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí habla de, este versículo está fuerte, porque dice que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, claramente está diciendo ahí la Biblia que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No lo decimos nosotros, no lo digo yo, porque ahí lo dice claramente. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí está poniendo el amor que debemos de tenernos los unos a los otros. Si tú no amas a tu hermano, aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristiano, si no tú no amas a tu hermano, si tú no amas a tu prójimo, entonces no puedes decir que eres hijos de Dios. Porque los que no aman a su hermano, entonces están diciendo que son hijos del diablo. Por eso dice ahí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que hay que ser justos y hay que amarnos los unos a los otros si decimos que somos hijos de Dios. De lo contrario, estamos diciendo que somos hijos del diablo. Con este versículo, un muchacho allá en mi tierra, en mi rancho, se convirtió a Cristo. Porque él no sabía de la palabra de Dios. Y alguien le dijo, mira, creo que fue un tío de él que lo estaba evangelizando. Si tú no buscas de Dios, tú eres un hijo del diablo. Y dice que eso se fue a su casa pensando en esa palabra, en ese versículo. Entonces yo soy hijo del diablo, dice que se puso a pensar.
Y hasta hoy en día le está sirviendo a Dios, allá donde yo soy. Ese versículo lo salvó a él. Dice, no, yo no puedo ser hijo del diablo. Dice, ¿cómo puedo ser hijo del diablo? No, yo tengo que ser hijo de Dios. Y ese versículo lo salvó a él. Después se puso a escudriñar, a buscar en la palabra de Dios y entonces aceptó a Cristo. Entonces no debe dar susto si usted se cree que es hijo del diablo, porque Dios lo puede rescatar y hacerlo hijo de él. Porque para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Como dije un momento atrás, todo aquel que se humilla, todo aquel que acepta a Cristo, todo aquel que busca de Dios, viene a ser hijo de Dios y entonces el diablo no tiene autoridad con él, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo en esa persona. El pecado, la maldad, todos los pecados aún de nuestros antepasados que vienen a recaer en nosotros, el Señor allí termina con esos pecados generacionales. Cuando venimos a Cristo, se acaba la maldad, se acaba todo lo que venimos acarreando desde nuestros ancestros, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo en nuestra generación. Ya mis hijas no pueden pasar las generaciones, maldiciones de mis antepasados, porque yo quebranté en Jesucristo, cuando vine a Él, esas maldiciones. Ahí acaba todo. Ahora, si ellas quieren seguir pecando, es otra cosa, pero yo ya cumplí con mi trabajo. Ahora les toca a ellas quebrantar en sus hijos, si llegan a tener. Y así, en cada uno de nosotros, individualmente, el Señor ha deshecho las obras del diablo. En cada uno de nosotros, individual. 11 y luego el 12 para terminar. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí trae el versículo 12, habla de Caín y Abel. Todo el mundo conoce esa historia. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Allí vemos un hijo del diablo y un hijo de Dios. Caín, ¿verdad? Era del maligno. Caín era del diablo, dice ahí. Caín era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque las obras de Abel eran justas y las de él eran malas. Entonces, cuando una persona no quiere cambiar, cuando una persona quiere hacer maldades, está diciendo que es hijo del diablo. Y si aborrece a alguien, tiene odio contra alguien, pues tiene el espíritu de Caín. Es un homicida. Y más adelante dice que el que no perdona a su hermano es un homicida. Pero no vamos a llegar ahí porque ya se dejó el tiempo. Pero ahí vamos a parar. Todo aquel que es injusto, ¿verdad? Que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que es justo y ama a su hermano, ese es de Dios. Aquí Caín mató a su hermano solamente porque él era justo. Si a ti te aborrecen porque eres justo, porque eres hijo de Dios y eres justo, si alguien te aborrece, en realidad no es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios nos amamos los unos a los otros. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones para amarnos los unos a los otros como hijos de Dios que somos. El amor que tenemos no lo tenemos porque nos nació. Dios, según el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones. De tal manera que nosotros no teníamos amor. Si yo decía que amaba a mi esposa cuando me casé con ella, era mentira. Yo solamente quería tenerla a mi lado y quería en realidad aprovecharme a lo mejor de ella, porque yo no tenía amor, yo no tenía el amor de Cristo. No era hijo de Dios. Yo más bien era hijo del diablo porque no creía en Dios como ahora creo. Y a veces uno se casa con una pareja, con una persona, porque dice te amo y te amo, pero hermano, si no tenemos el amor de Cristo, solamente nos queremos aprovechar de esa persona. Y lamentablemente allá afuera el mundo está así. ¿Por qué cree que hay tantos divorcios? ¿Por qué cree que en la farándula usted conoce muchos artistas que se divorcian a cada rato? No tienen amor. Es pura lascivia y conveniencia solamente, porque el amor viene de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden amar como Dios nos ha enseñado a amar. Solamente los hijos de Dios nos podemos amar los unos a los otros como Dios que es amor, porque el amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones. Pero antes de venir a Cristo ni teníamos amor. Decíamos que amábamos, pero ni siquiera amábamos, porque no conocíamos el amor de Dios. Y Jesucristo vino a mostrar el amor del Padre, y ahora podemos conocerlo, y ahora sí podemos mostrar el amor de Dios a nuestros semejantes, a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque ahora sí sabemos cómo se debe de amar.
se ama sin ninguna condición. No porque te tratan bien, no porque te miran bien, no porque te atienden, no, porque Dios es amor y el amor de Dios ha sido derramado en ti. Y tú puedes amar como Dios ama. Tú puedes ver a las personas como Dios las ve, con los ojos de Dios. No con ojos de lascivia ni con ojos de lujuria, sino con los ojos de Dios, con amor, con paciencia, con ternura. Así es como se debe de amar. De lo contrario, es pura hipocresía. Así es que estamos en el lugar correcto, hermanos. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que Dios nos habló? El amor de Dios está aquí entre nosotros. Jesús es amor. Vamos a despedirnos. Pasen los músicos a la plataforma. Vamos a cantar un canto de despedida y que el Señor nos siga ministrando por medio de este canto. Si alguien quiere pasar a recibir oración, puede pasar. Si se siente mal y quiere pasar a recibir oración, vamos a orar por usted. A lo mejor usted no puede orar. A lo mejor a usted se le hace difícil ir delante de Dios porque a lo mejor se siente muy atado o se siente que no tiene fuerzas. Vamos a orar para que el Señor le ayude, porque para eso estamos, para orar los unos por los otros y que el Señor lo fortalezca y lo ayude y lo levante. Sí, Señor. Cantemos. Gracias, Señor. Jesús,
has hecho, Señor. Padre Santo, que siempre, Señor amado, haya en nosotros, Señor, esa confianza, Señor, de que tú, Señor amado, estás propicio, Señor amado, para perdonar nuestros pecados, Señor. Que siempre tengamos la confianza, Señor, de que tú nos perdonas, de que tú nos limpias, que tú nos santificas, Padre, para poder entrar a tu trono, Señor, de gracia, Señor, confiadamente, Señor, para el oportuno socorro, Señor, como ahora han entrado estos hermanos aquí, Señor, y los que recibimos tu palabra, Señor amado, que siempre la recibamos con gozo, Señor, confiados, Señor, de que tú, Señor, estás obrando en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ha ministrado, Padre. Gracias te damos, Padre. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, Señor, confiando de que tú vas con nosotros a nuestros hogares, guardándonos y protegiéndonos de todo mal, de todo peligro, Señor, y dándonos descanso en esta noche mientras dormimos, Señor. Que tú nos des descanso y el día de mañana, Señor, levantarnos, Señor, con nuevas fuerzas, Padre, para el día de mañana vencer con tu ayuda, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Hacia adelante. Nos vemos el viernes a las 7:30. Empezamos. Y Dios les bendiga. Salúdense los unos a nosotros.